El reloj marcaba las 14. El almuerzo estaba preparado y la mesa lista, pero los niños aún no llegaban. Probablemente perdieron el ómnibus. Vendrán en el siguiente, pensó. Sin embargo, no regresaron en el siguiente, ni en el posterior. Aquella tarde, sus pequeños hijos desaparecieron para siempre. Ese día cambió su vida, y no para bien. Hoy, en Sombras del Pasado, les contaré sobre la desaparición de los 3 hermanos Beaumont, ocurrida hace 55 años en una playa cerca de Adelaida. Un suceso que conmocionó a Australia en su momento y que sigue resonando en una sociedad que no ha dejado de buscarlos. Esta es la crónica de un caso desgarrador, un camino lleno de frustraciones que expuso las peores perversiones de la humanidad. Una desaparición inexplicable y a plena luz que destruyó una familia, dejando un misterio, un crimen perfecto que aún aguarda resolución. Iba a ser un día alegre. Se celebraba el Día Nacional de Australia, un feriado. El 26 de enero de 1966 amaneció radiante. El cielo estaba despejado y la temperatura iba en aumento. Jane, de 9 años, Arna, de 7, y Grant, de 4, se despertaron temprano, llenos de entusiasmo por su plan. Los 3 habían decidido pasar la mañana en la playa, solos. En aquel entonces, era común que los niños estuvieran sin la supervisión de un adulto, algo que no llamaba la atención. Además, el día anterior, su padre, Jim, los había llevado en taxi a Glendale Beach, y ellos habían regresado solos. Todo había ido de maravilla. Tras desayunar, caminaron con su madre, Nancy, hasta la parada del ómnibus. Se despidieron con cariño, prometiendo regresar al mediodía, mientras ella los veía alejarse con la mano levantada. Ese fue su último adiós. Nunca más los vio. Mientras esperaba con la comida lista, el nudo en su estómago se hizo más fuerte en el paso del tiempo. La angustia comenzó a invadirla. A las 15 horas, Jim regresó temprano del trabajo y fue directo a la playa a buscarlos. Ella permaneció en casa, convencida de que tal vez algo los había retrasado. Tal vez estaban caminando, ya que solo eran 3 kilómetros. Sentía que debía estar allí para recibirlos, cálida y amorosamente, como siempre lo había hecho. Los niños no llegaron a casa, y su padre tampoco los encontró. Juntos, Jim y Nancy salieron a recorrer las calles preguntando en casa de amigos, sin rastro alguno. Cuando la tarde empezó a caer, desesperados, denunciaron la desaparición a la policía. Días después de la desaparición de Jane, Arna y Grant, una multitud se unió a las autoridades en su búsqueda. En menos de 24 horas, todo el país se conmovió con el caso. El día 29 de enero, el Sunday Mail tituló: "Se teme un crimen sexual. La angustia era palpable". Una mujer declaró haber reconocido a los niños cerca del río Patagualonga, asegurando que incluso había hablado con ellos. La policía drenó el puerto, pero no halló rastro alguno. Un cartero, que los conocía, afirmó haberlos visto caminando juntos, tomados de la mano y riendo. Pero 48 horas después se retractó, admitiendo que podría haberse confundido. Los días pasaban y la incertidumbre crecía, sin que aparecieran los objetos que habían llevado, como un libro y unas toallas. La única certeza era que sí habían llegado a la playa. Diversos testimonios afirmaron haberlos visto con un hombre de unos 30 años, alto, atlético, rubio y bronceado, que jugaba con ellos. Todos parecían divertirse. Un grupo de jóvenes que estaba cerca comentó que el hombre se acercó para preguntar si habían visto a alguien cerca de sus cosas, ya que le habían robado. Finalmente, dijeron que el hombre y los niños se marcharon juntos alrededor de las 12:15 horas. El dueño de una pastelería, donde los pequeños solían comprar dulces, informó que ese día Jane había adquirido pastelitos y un pastel de carne, pagando con un billete de 1 libra australiana. Esto alarmó a los Beaumont, ya que ninguno de los 3 disfrutaba del pastel de carne, y Nancy solo les había dado 6 chelines y 6 peniques. ¿A quién habían comprado el pastel de carne? ¿Quién les había dado el dinero? Los padres estaban desconcertados. Era extraño que sus hijos interactuaran con un extraño, ya que eran tímidos y sabían que no debían hablar con desconocidos. Gracias a los testimonios, la policía pudo crear un identikit del hombre que los acompañaba. Para la policía, era probable que los niños ya conocieran al hombre de visitas anteriores a Glen Beach, lo que explicaba su confianza. En un momento de terror, Nancy recordó un comentario que Arna le había hecho días antes, que Jane había encontrado novio en la playa. El testimonio más extraño fue el de una mujer, meses después de la desaparición, que aseguró haber visto a un hombre alto y rubio entrar con los niños en una casa que se creía vacía. Contó que el niño había empezado a caminar solo hacia la calle
pero el hombre lo agarró bruscamente y lo metió de nuevo en la casa. La razón de su tardanza en contar lo sucedido nunca quedó clara, y los investigadores no hallaron nada en el lugar. El caso atrajo atención internacional. El 8 de noviembre del año 1966, el parapsicólogo Gerard Croist, de los Países Bajos, fue llevado a Australia, generando una gran cobertura mediática. Recorría los lugares donde los niños solían estar, identificando un almacén cerca de su casa y su escuela como el sitio donde habían sido enterrados. El edificio fue demolido, pero no se halló nada relacionado con los hermanos. La investigación se estancó hasta que casi 2 años después, Jim y Nancy recibieron 3 cartas, 2 supuestamente escritas por Jane y una por un hombre. Los sobres tenían estampillas de un suburbio de Melbourne. Las notas de la niña aseguraban que estaban bien y mencionaban a el hombre que los cuidaba. La de él prometía devolver a los niños y establecía un lugar de encuentro. Expectantes, Jim y Nancy acudieron al punto de encuentro junto a un oficial de civil. Esperaron horas, pero nadie apareció. Fue una nueva decepción. Poco después llegó otra carta de Jane afirmando que el hombre no devolvería a los niños debido a la presencia del policía. Esa fue la última carta. Años después, análisis forenses revelaron que las cartas eran un engaño. El verdadero autor era un hombre de 41 años que había escrito las misivas como una broma. La lista de posibles culpables se alargó con los años, entre ellos Derek Percy, un asesino en serie que fue encarcelado en 1969, aunque no coincidía con la descripción del testigo. James O'Neill, quien cumplió cadena perpetua por el asesinato de un niño en Tasmania, también confesó ser responsable de la desaparición, pero fue descartado rápidamente. Bevan Spencer, condenado por el asesinato de un adolescente en el año 1984, fue relacionado con el caso, pero también era demasiado joven en 1966. Arthur Stanley, acusado años más tarde por otros asesinatos, no encajaba en el perfil. Harry Phipps, un empresario local, fue otro sospechoso, especialmente tras una denuncia de su hijo, quien recordó haber visto a los niños en su casa. En el año 2018 se excavó el terreno, pero solo se hallaron basura y huesos de animales. Alan Maxwell, quien falleció en 2016, afirmó haber visto a los hermanos Beaumont en el auto de Alan Anthony Munro, un pedófilo buscado en el sudeste asiático. Según Maxwell, Munro llegó a su casa con los cuerpos de los niños en el maletero, pero no se encontraron pruebas que los vincularan con ellos. Jim y Nancy nunca se rindieron, persiguiendo la verdad incansablemente. La tristeza era evidente en sus rostros cada vez que hablaban de sus hijos. Vivieron en la misma casa, esperando su regreso. A lo largo de más de 5 décadas, soportaron el dolor de una familia deshecha y enfrentaron rumores de rituales satánicos y acusaciones infundadas sobre Nancy. Aunque se divorciaron en la década del 80, no vendieron la casa hasta 2018. Nancy falleció en 2019, a los 92 años y con demencia. Jim continúa esperando respuestas sobre el destino de sus hijos. El gobierno australiano ofrece una recompensa de $1 millón por información sobre la misteriosa desaparición de los hermanos Beaumont. Y así concluye otro inquietante capítulo en la historia de los misterios sin resolver. La desaparición de los hermanos Beaumont continúa siendo uno de los casos más desconcertantes de Australia, dejando preguntas sin respuesta y teorías que desafían la lógica. Aunque han pasado décadas, la búsqueda de la verdad sigue viva, y cada nuevo dato o testimonio nos recuerda que aún queda mucho por descubrir. ¿Crees que algún día se conocerá la verdad? Déjame saber tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios más fascinantes del mundo. Gracias por acompañarme en esta investigación. Nos vemos en el próximo caso y recuerda, no todos los misterios se resuelven.